Te habla el profesor Manuel Castañeda del curso de literatura del grupo Ciencias. Bien, vamos a tratar el primer tema, que es Teoría Literaria 1. Dentro de Teoría Literaria 1 tocaremos géneros literarios. La literatura es un arte, pero también una ciencia, porque es un objeto de estudio. Por lo tanto, es una ciencia. ¿Quién es el iniciador de la ciencia literaria? Es Aristóteles. Recuerda, alumno, que en el siglo IV, antes de nuestra era, Aristóteles hace un libro llamado Poética. En ese libro hace un análisis sobre el fenómeno literario o la literatura. Y en ese libro Aristóteles habla de los géneros literarios. Él fue el primero entonces en hablar sobre los géneros literarios. No olvidar, Aristóteles es también considerado el padre de la teoría literaria. Aristóteles va a clasificar las obras literarias según los rasgos comunes que hay entre ellas. ¿Cuál es la finalidad? Es ordenar el estudio de la literatura. Por eso clasifica las obras literarias en géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son grupos de obras literarias con rasgos comunes entre ellas. Ahora, esos rasgos comunes pueden ser de fondo y de forma. Ahora, a los grupos literarios o géneros literarios también podemos llamarlos instituciones literarias. Claro, porque Aristóteles instituye los géneros, ¿no?, literarios. ¿Y qué son los géneros literarios? Son grupos de obras literarias clasificadas según rasgos comunes entre ellas. Ahora, esos rasgos comunes entre ellas pueden ser, hemos dicho, de fondo y de forma, o sea, de contenido, fondo, o de expresión, forma. Y no olvidar que en la literatura hay dos formas de composición literaria, que son el verso y la prosa. Muy bien, las obras literarias pueden agruparse, ¿no?, en verso o en prosa. Entonces ya estamos teniendo rasgos comunes entre ellas. No olvidar una carnecita. No existe obra igual a otra. Repito, no existe obra igual a otra. Entonces, si no existe obra igual a otra, ¿cómo puedo clasificarlas en grupos? Si bien es cierto, no existe obra igual a otra, pero sí existe entre ellas semejanzas. Muy bien, alumno, semejanzas. Por eso es que las obras literarias pueden agruparse en grupos teniendo en cuenta rasgos comunes entre ellas. A ver, mira por acá, mira, muy bien. Tengo acá una obra conocida, ¿te acuerdas? Trilce, César Vallejo. Tengo otra obra acá, Rimas, Gustavo Adolfo Bécquer. César Vallejo, autor peruano. Gustavo Adolfo Bécquer, autor español. César Vallejo, poeta peruano del siglo XX. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español del siglo XIX. Mira pues, hay diferencias. Trilce y rima no son obras iguales, son obras diferentes. Acá hay más, incluso en cantidad de poemas. ¿Qué es un poemario? Un conjunto de poemas. Acá hay más de 70 poemas. Acá más de 90 poemas. Y seguimos sacando diferencias entre las obras. Recuerda, no hay obra igual a otra. Pero sí podemos encontrar entre ellas rasgos comunes. Trilce es poesía. Mira acá, rimas, ¿qué es? Muy bien, poesía. Trilce está escrita en versos.
rimas en versos. Trilce, que expresa sentimientos. Hoy, madre, me voy a Santiago a mojarme en tu llanto y en tu bendición. Hay una metáfora, el dolor, la nostalgia. Rimas también expresa sentimientos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. ¿Te das cuenta, muchacho? Entre ambas obras hay semejanza de sentimientos. Generalmente en Trilce el sentimiento es de dolor, de Rimas el sentimiento es de amor. Pero en ambos hay rasgos comunes, sentimientos. Entonces, poesía versus sentimientos. ¿Qué es? Rasgos comunes entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que Trilce y Rimas pueden agruparse en el mismo género. Muy bien, entendido. ¿Cuáles son los géneros literarios? Aristóteles identificó 3 géneros: épica, lírica, dramática. La palabra épica viene de epos, que significa hechos. Oído la música, hechos. Lírica viene de la voz lira, un instrumento musical. Y generalmente la música va asociada a sentimientos. Hechos, sentimientos. La palabra dramática viene de la palabra drao, que significa acción. Acción. Muy bien. Aristóteles, ya vamos a dar el concepto clásico de los géneros literarios. Aristóteles pues decía que la épica es un género objetivo. ¿Por qué? Porque el autor narra. Y cuando se narra de otros. O sea, del mundo exterior del autor. O sea, de él hacia afuera. Habla de personajes, sea primarios, secundarios, protagonistas, antagonistas. Describe lugares, ambientes, ¿no? Se mencionan hechos, o sea, del autor para afuera, mundo exterior. Por eso la épica es objetiva, del objeto, o sea, lo que está fuera de. Lírica, Aristóteles dice que la lírica es un género subjetivo, o sea, del sujeto, de la persona. O sea, el autor ya no habla de él para afuera, sino habla de él para adentro, ¿me entiendes? Y ese adentro, pues está relacionado con sentimientos, con emociones del autor. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Se acuerdan? Pablo Neruda está hablando de un sentimiento, o sea, mundo interior. Pues si la épica es mundo exterior, del autor hacia afuera, la lírica es el mundo interior, del autor hacia adentro. Dramática, combina lo objetivo con lo subjetivo. ¿Por qué? Porque en la dramática, ¿recuerdas? Teatro, ¿qué hay? Hay actuación. El personaje realiza escenas. Entonces estamos hablando de personajes, objetividad. Pero a la vez también esas escenas se pueden llenar de emociones, de risas, de llanto, sentimientos. Entonces, ¿qué tenemos? La subjetividad. Entonces, amiguito mío, la épica es narración. Pero un detalle, narración en verso. Ya te he dicho que hay 2 formas de composición, verso y prosa. La épica es narración en verso. La lírica, expresión de sentimientos. Y la dramática, actuación. Y los personajes interactúan, dialogando, hablando. ¿Ok?
Muy bien. A ver, los géneros literarios tienen subgéneros o también llamadas especies literarias. ¿Me escuchas? Especies literarias. Especies épicas, especies líricas, especies dramáticas, por lo tanto. A ver, especies épicas. Epopeya, cantar de gesta, poema épico. A ver, una primera diferencia entre estas especies es la época, la cuestión cronológica. La epopeya, edad antigua, la edad antigua clásica, llámese Grecia, llámese Roma, ¿sí? Claro, antes de Cristo o antes de nuestra era. El cantar de gesta, edad media, del siglo V hacia adelante. Ahora, los cantares de gesta aparecen en la Edad Media, en el feudalismo. Y el poema épico aparece en el siglo XV, se desarrolla en el siglo XVI, en esos dos siglos, XV y XVI. Edad moderna, o sea, hay una primera diferencia cronológica, claro, muy bien. Edad antigua, edad media, edad moderna. La epopeya narra hechos de héroes mitológicos. ¿Se acuerdan de la Ilíada de Homero? ¿De la Odisea de Homero? ¿De la Eneida de Virgilio? La epopeya se basa en la mitología, dioses, semidioses, seres fabulosos. ¿Te acuerdas en la Odisea? Cuando Odiseo o Ulises tiene que enfrentarse a monstruos, a seres fabulosos. ¿Te acuerdas de Polifemo, el hijo de Poseidón, dios del mar? En los cantares de gesta, ya es otra época, es otro momento, es el feudalismo. ¿Se acuerdan del feudalismo? Señor feudal, vasallo, siervo. El vasallo le ha jurado lealtad al señor feudal y lucha por las tierras de su señor. Acuérdense pues, las guerras por tierras, el feudalismo. Entonces aparecen los héroes feudales en la Edad Media, por ende héroes medievales. También llamados héroes cristianos. Recuerda que la iglesia tenía el poder moral y cultural de la Edad Media. Entonces, el héroe en los cantares de gesta son medievales, a diferencia de las epopeyas que son héroes mitológicos del pasado. Y los poemas épicos, recordando, Edad Moderna, siglos XV, XVI, Renacimiento, fueron imitaciones de las epopeyas. Por eso dice ahí imitación de la epopeya. Claro, no estamos diciendo un calco, una copia, no, sino que los poetas épicos del Renacimiento se inspiraron en las antiguas epopeyas. Por eso, para diferenciarlas, se les llama poema épico. ¿Sí? A ver, al género épico algunos suelen llamarlo el género heroico, porque mayormente sus personajes son eso, muy bien, son héroes, hazañas, luchas, guerras, eso es. Ahora, tenemos ejemplos. La Ilíada, ¿de quién? Muy bien, de Homero, es una epopeya. ¿Se acuerdan? Dioses, seres mitológicos, ¿no? Semidioses. Mío sí. ¿De quién es? Ah, no lo sabes. Yo tampoco. Porque es anónimo. Muy bien, anónimo. Cantar de gesta, ¿no? Aparece Rodrigo Díaz de Vivar, mío sí campeador, vasallo del rey Alfonso VI. Edad Media. Y la Araucana, ¿quién es el autor? Eso, muy bien, el español Alonso de Ercilla,
obra del siglo XVI, que narra en verso la conquista de Chile por los españoles, al mando del capitán Valdivia. Ercilla, español, que participó de la conquista de Chile, escribe la Araucana, ¿sí?, en una época en que se inspiraban en las epopeyas clásicas. Por eso la Araucana es un poema épico. Muy bien, entonces, entendido acerca de la épica. La lírica, ¿qué hemos dicho de la lírica? Expresión de sentimientos. Hay diversidad de sentimientos según el motivo que lo inspire. El autor puede expresar tristeza, el autor puede expresar entusiasmo, ternura, en fin, lo que lo inspire. Por eso acá, ojo, tenemos las principales especies líricas: oda, elegía, égloga, madrigal, epigrama. La oda, alabanza, elogio. El autor expresa, lleno de entusiasmo, alabanza a alguien o a algo. Escucha: frente al océano, oh Grau, semidios, lleno de bondad humana. ¿Qué notas? Sí, muy bien, claro, ¿no? Entusiasmo, elogio, admiración. Eso es una oda. Uy, la elegía. Hay un total cambio de estado de ánimo. Perdemos a un ser querido. Entonces, ¿qué vamos a expresar? Dolor, ¿no es cierto? Tristeza, profundo pesar. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que sí, de una obra clásica del siglo XV español, Coplas a la muerte de mi padre, del poeta Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Se acuerdan? Eso es elegía. La pérdida de un ser querido que te va a provocar dolor, pesar, profunda tristeza. Pues eso es una elegía en la poesía. Égloga. Uy, muchachos, la naturaleza siempre ha sido un tópico. Un tópico es un tema, una idea que se desarrolla, así como las guerras, así como el amor. La naturaleza siempre ha sido un tópico, ¿no? La naturaleza ha inspirado a muchos líricos. Muchos líricos le han cantado a la naturaleza. Han asociado sus sentimientos al prado, a las cumbres, a las montañas, etcétera. Todo lo relacionado a la naturaleza. Entonces, cuando el autor expresa sentimientos asociados a la naturaleza, a esa especie lírica se le va a llamar égloga, sentimiento pastoril, también llamado bucólico. La naturaleza se idealiza, la naturaleza se hermosea. Eso es una égloga. Un ejemplo de égloga: Salicio Inemoroso, del poeta español Garcilaso de la Vega, poeta del siglo XVI español. El madrigal. ¿Cuántos poetas no han sufrido decepción amorosa? ¿Ah? ¿Me estás escuchando? Decepción amorosa. Entonces muchos poetas han expresado ese sentimiento, ¿ya?, a través de madrigales. A veces en los madrigales el poeta expresa cierta esperanza de que la enamorada vuelva, se haga presente, esté nuevamente a su lado. Por eso que ese amor, que muchas veces ha sido de decepción, el poeta lo expresa con un sentimiento de dulzura, de ternura, halaga a la amada. Pero oído, también puede ser un amor de un hijo a una madre. Madrigal, madre, ternura. Y el epigrama. ¿Cuántas veces hay poetas, ¿no?, que frente a algo que les ha parecido gracioso, se han burlado de ello? O no solamente por alguien, también por algo. Una situación, una circunstancia, una coyuntura vivida en el tiempo en que el poeta, ¿no?, vivió,
y entonces se burla de situaciones o tal vez se burla de personajes, de algún defecto, ¿no? Entonces surgen los epigramas con un fin, ¿no?, sarcástico, pero tiene que ser no una burla chabacana, no una burla, ¿ya?, que hiera o maldicha o con palabras vulgares, sino una burla ingeniosa. Ustedes se acuerdan de érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, claro, del poeta Francisco de Quevedo. Pues bien, eso es un epigrama, una burla ingeniosa. Las especies dramáticas, llamada también especies mayores del género dramático. Recuerda, hay ópera, opereta, sainete, entremeses, etc. Pero esos son especies menores. Las especies dramáticas mayores son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia y la comedia son especies teatrales o dramáticas surgidas en Grecia. El drama surge después, siglos después. Se atribuye a los españoles la creación del drama. En la tragedia, como su nombre lo dice, ¿no?, siempre asociamos tragedia ¿a qué? A algo funesto. Lo asociamos a sangre. Lo asociamos ¿a qué? A fatalidad. ¿Sí? Pues bien, no están equivocados, muchachos. La tragedia nos va ¿a qué? A representar, ¿no?, escenas tristes. Muchas veces ya, al inicio de las tragedias, ¿no?, se puede ir notando ese presagio, ese augurio de que algo malo va a pasar. ¿Te acuerdas de Edipo Rey de Sófocles? O tal vez Boda de Sangre de Federico García Lorca. ¿Sí? Y todos ya dicen, pues, claro, el final va a ser triste. O tal vez me va a hacer llorar. No te equivocas, porque el final es infeliz. La comedia, todo lo contrario. Son escenas jocosas, divertidas, alegres, hasta ridículas, con un final feliz. Y el drama mezcla escenas alegres con escenas tristes. Por eso dice acá, mezcla lo trágico con lo cómico. Resultado, drama. Sí, sé que quieres ejemplos, no te preocupes. Edipo Rey, ¿quién es el autor? Muy bien, Sófocles. Es una tragedia. ¿Te acuerdas del hombre que se arrancó los ojos? ¿Ah? Ñacatita, autor. Eso, muy bien. Manuel Asensio Segura, gran comediógrafo peruano. Sí, Ñacatita es una comedia, ¿no? ¿Te acuerdas de la vieja chismosa, alcahueta, entrometida, ¿no? Es una especie de ridiculizar un arquetipo social de la época del siglo XIX en el Perú, ¿no? Ñacatita. Ollantay es un drama. ¿Recuerdas tú que tiene doble trama? ¿No? Uno con Pachacútec, ¿no?, y otro con Tupac Yupanqui. ¿Se acuerdan, no? Las primeras escenas son tristes para esa parejita llamada Ollantay y Cusicoyur. Y luego viene el momento feliz también para esa parejita, ¿sí? ¿Quién los puso triste? Pachacútec. ¿Quién los hizo feliz? Tupac Yupanqui. Entonces tiene de lo trágico y lo cómico, de lo triste y de lo alegre. Por eso Ollantay es un drama. Muy bien, ahora, habíamos dicho que la épica es narración, ¿sí? Claro, es el primer género literario, ¿no?, si hablamos cronológicamente. Pero el género épico se compone en verso. Ahora, la narrativa tiene una diferencia, que está relatada en prosa. ¿Recuerdas? Dos formas de composición, verso y prosa. Entonces, relato en prosa de hechos reales o imaginarios. ¿Ok? Relato en prosa de hechos reales o verosímiles o imaginarios, inverosímiles. Yo puedo relatar la historia de un chanchito que vuela, inverosímil. Se puede narrar la historia de un hombre que mata a una anciana de 3 hachazos. Verosímil, ¿no? O sea, es la idea en la narrativa. O sea, relatar hechos. Pero a diferencia de la épica, se narra en prosa. Bueno, tenemos muchas especies narrativas. Las principales de
las principales de ellas tenemos la novela y el cuento. ¿Ah? ¿Quién no ha leído un cuento? Novela. ¿Quién no ha leído una novela? Espero que tú lo hayas leído. Pero bueno, acá te doy una diferencia entre novela y cuento. Si yo te digo esto, novela, cuento, digamos, ¿no? Para graficarte. Novela, el relato de un conjunto variado de hechos. Es un relato muy extenso. Una novela puede tener 200 páginas, ¿no? Como La serpiente de oro de Ciro Alegría. Puede tener 500 páginas, tal vez como 100 años de soledad de García Márquez. O 1000 páginas como Don Quijote de la Mancha. O la novela más extensa de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que tiene más de 3000 páginas, ¿no? Una barbaridad. En cambio, el cuento es un relato breve, pocas páginas, 3 páginas, 6 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 10 páginas, ¿no? Presenta unicidad en el tema, o sea, no hay variedad de temas, como lo puede haber en la novela. El cuento nos presenta una condensación, ¿sí? Un ejemplo de novela, sé que siempre pide estos ejemplitos, acá, ¿sí? Grupo Ciencia, te lo da. Conversación en la Catedral. ¿Quién es? Mario Vargas Llosa. Claro, nuestro premio Nobel es una novela. O El Caballero Carmelo, ese cuento tan tierno, tan dulce, ¿no? De Abraham Valdelomar, acerca de un gallo. ¿Se acuerdan? Es un cuento, ¿no? Es un relato breve. Y finalmente, el género expositivo. Ahora, se atribuye al francés Michel de Montaigne, ¿ya?, ser creador del género expositivo mediante una obra, Ensayos. En el género expositivo, ¿sí?, se elige un tema y este tema empieza a desarrollarse. El autor analiza, opina acerca de ese tema. Puede ser un tema social, puede ser un tema político, filosófico, literario, religioso, etc. ¿Sí? El género expositivo, entonces, es un análisis, una opinión sobre un tema determinado, o bueno, sobre un determinado tema. ¿Sí? Y la mejor forma, o el género más común del género expositivo, es el ensayo. Bien, chicos, entonces continuamos ahora con las preguntas. A ver, sobre el tema de Teoría Literaria 1, ¿sí?, cuyo contenido es géneros literarios. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Los géneros literarios son categorías que permiten clasificar las obras literarias de acuerdo a ciertos criterios formales y de contenido, ¿no? O sea, de forma y fondo. Por ejemplo, la épica es preferentemente objetiva, ¿te acuerdas? Según lo mencionado, indique la alternativa que complete la serie de obras épicas. Divina Comedia, Cantar de Mio Cid, Eneida. A ver, tienes acá, ¿no? Iliada, Hamlet, El Avaro, Trilce. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Muy bien. La clave es la A. Iliada. Recuerda que Hamlet es dramático, El Avaro es dramático, Trilce es lírico. Muy bien. Pregunta 1, clave la A. Pregunta 2. El género dramático expresa la belleza de las acciones humanas por medio de la representación. De acuerdo a lo anterior, indique cuál de las siguientes obras no pertenece al género dramático. A. Las nubes es una comedia, por lo tanto género dramático. Ñacatita también es una comedia, por lo tanto género dramático. Romeo y Julieta es una tragedia, por lo tanto género dramático. Entonces, ¿qué nos queda? La alternativa D. Esa es la clave. Guerra y Paz. Guerra y Paz es una novela, por lo tanto pertenece al género narrativo. Pregunta 3.
Mencione la especie narrativa que se caracteriza por su brevedad, unicidad en el tema y el desenlace inesperado. ¿Te acuerdas? Brevedad. ¿Se acuerdan de las especies narrativas? Unicidad en el tema, ¿no? Novela. La novela es extensa, no es breve, así que la A descartada. Ensayo. El ensayo es un análisis de un tema determinado. Género expositivo, no es especie narrativa. D. Cuento. ¿Te acuerdas? Cuento es breve. Hay unicidad temática. Entonces la clave es la C, ¿sí? La D dice tragedia. Tragedia pertenece al género dramático. Muy bien, continuamos, muchachos. Pregunta número 4. Dentro de la narrativa, por la forma de expresión, hay que distinguir a la poesía épica de la prosa narrativa. La poesía épica abarca especies como la epopeya. Según lo anterior, identifique las obras que pertenecen a la especie mencionada. Nos está preguntando obras que pertenecen a la epopeya. A. Odisea, Ilíada. Muy bien. Esa es la clave, hijito. Ya, Odisea, Ilíada. ¿Por qué? Hamlet y Eneida son tragedias. Azul es un libro de cuentos y poemas. Trilce es lírico. El Avaro y Otelo son obras dramáticas. Nos están pidiendo epopeyas. Esas son Odisea e Ilíada. Entonces, pregunta 4, la A. Pregunta 5. El género lírico expresa el mundo interior del poeta. Canta los sentimientos, emociones e ideas que embargan su alma. Según lo mencionado, ¿cuál de los siguientes títulos no pertenece a dicho género? O sea, no pertenece al género lírico. A. 20 poemas de amor. Pablo Neruda. Son poemas líricos. Canto general. Pablo Neruda. Son poemas líricos. Poemas humanos. César Vallejo. Son poemas líricos. La clave entonces es la D. 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela, por lo tanto pertenece al género narrativo. Clave la D. Muy bien, muchachos, espero que estemos aprendiendo y sé que sí. Pregunta número dice: sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de filtro, navegando en un agua de origen y ceniza. Dice, por la expresión, el texto anterior se clasifica dentro del género A, lírico. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines. ¿Qué está expresando? Sentimientos, está expresando emociones. ¿Y te acuerdas que el género lírico expresa eso? Por lo tanto, la clave de nuestra pregunta es la clave A, lírico. No es dramático, no es narrativo, menos vanguardista, porque vanguardista no es género literario, ¿no? Vanguardista está referido a un movimiento literario.